Hola gente, ¿cómo están? Hubo un año en el que el fútbol se volvió completamente loco y sucedieron un montón de acontecimientos atípicos. Si vos sos una persona que le gusta hacer predicciones sobre quién va a ganar las ligas, títulos continentales o títulos individuales, probablemente en este año le hubieses errado a todo. Este año es el 2004 y ahora voy a responder a la pregunta de ¿por qué el 2004 es el año más raro del fútbol? Por lo menos, sin duda, del siglo XXI. Vamos a empezar por la Champions League. ¿Quién la ganó? ¿El Real Madrid de los Galácticos? ¿El Milan que había sido campeón el año anterior? ¿El Barcelona de Ronaldinho? ¿El Arsenal de los Invencibles? No, el campeón fue el Porto de Mourinho. Un Porto que no ganaba la Champions desde 1987 y que llegó a la final habiendo vencido en semifinales de la Champions League al Deportivo La Coruña. Exacto, este año una de las semifinales de Champions fue Porto versus Deportivo La Coruña. Un Deportivo La Coruña que había llegado por primera vez en su historia a semifinales de Champions. ¿Y a quién le ganó el Porto la final para ser campeón de Europa? Al Mónaco de Francia. Un Mónaco que por primera vez en su historia, y única hasta el día de hoy, llegaba a una final de Champions. Además, como dije, la Champions anterior la había ganado el Milan. Y es sorprendente cómo le fue en esta edición del 2004. Pasó sin ningún problema la fase de grupos, eliminó goleando al Sparta Praga con un global de 4-1 y se enfrentó al Deportivo La Coruña en cuartos de final. En el partido de ida, el Milan goleó 4-1. Por lo que si el último campeón te golea 4-1 al Deportivo La Coruña, vos decís, listo, ya está, partido definido. Pero no. La vuelta la ganó el Deportivo La Coruña 4-0. Recordemos que en el Milan había figuras como Kaká, Shevchenko, Pirlo, Cafú, Vida, entre muchos otros. Pasemos a la Copa Libertadores del 2004. El campeón de la edición anterior había sido el Boca de Bianchi, quien en el 2004 volvió a llegar a la final pero la perdió contra Once Caldas. Y sí, era la primera vez que ganaba la Copa Libertadores en toda su historia. Un Once Caldas que para ese entonces había jugado solo 2 Libertadores en toda su historia, mientras que Boca ya contaba con 5 Libertadores ganadas. Además, como dije, venía de ser el último campeón, pero también venía a ser el último campeón del mundo, ya que 6 meses atrás le había ganado la final de la Intercontinental al Milan, el mismo Milan que nombré de Kaká, Shevchenko, Pirlo, entre otros. Por eso cuando Boca perdió una final de Libertadores contra Once Caldas fue una sorpresa enorme. Y hay una curiosidad más. Todos sabemos que una de las especialidades de Boca suelen ser los penales. Esa Libertadores, por ejemplo, Boca dejó afuera a San Caetano por penales en cuartos de final. En semis se enfrentó contra River, a quien también dejó afuera por penales. Y en la final contra Once Caldas fueron a penales. Pero sorprendentemente, no solo que Boca perdió, sino que de los 4 penales que pateó, erró los 4. Insólito. Y siguiendo en Sudamérica, ese año se jugó la Recopa. El campeón de la Copa Libertadores del 2003 contra el campeón de la Sudamericana del 2003. En toda la historia de las Recopas, solamente una vez la ganó un club peruano. Y sí, fue en este año, en 2004, cuando Cienciano de Perú le ganó la Recopa a Boca venciéndolo por penales. Pasemos a la Europa League del 2004. El campeón fue el Valencia de Pablito Aimar. Y era la primera vez en la historia que ganan ese torneo. Una edición de Europa League que tenía a uno de los mejores de la historia jugando, ya que estaba jugando Ronaldinho. Sí, el Barcelona jugaba Europa League en ese año. Y era un candidato muy grande teniendo figuras como Xavi, Ronaldinho o Víctor Valdés. Pero que quedó eliminado en cuartos contra el Celtic. Ese 2004 también se jugó la Eurocopa. Y sí, una selección la ganó por primera vez en su historia. Esta quizás es de las sorpresas más grandes, ya que el campeón de Europa fue Grecia. Sí, Grecia tiene más Eurocopas que Inglaterra. Y además, en esa Euro hubo un montón de sorpresas, ya que Alemania, que venía de ser la subcampeón del mundo 2 años antes, se quedó afuera en fase de grupos. Italia, quien iba a ser campeón del mundo 2 años después, se quedó afuera en fase de grupos. Y España, que era una de las favoritas, teniendo figuras como Casillas, Puyol, Raúl, Xavi Alonso, Xavi Hernández, también se quedó afuera en fase de grupos. Y hablando de España, en el 2004 ni el Barcelona de Ronaldinho ni el Madrid de los Galácticos. El campeón de esa liga fue el Valencia de Pablito Aimar y el campeón de la Copa del Rey fue el Real Zaragoza, ganándole la final 3-2 al Real Madrid de los Galácticos y habiendo dejado afuera al Barcelona de Ronaldinho en cuartos de final. Buena copa metió el Zaragoza y además hay que tener en cuenta que el Barcelona había fichado a Ronaldinho y no ganó nada esa temporada. El Real Madrid tenía a los Galácticos y tampoco ganó nada esa temporada. Y si vos ves todos los años desde el 2000 al 2024, el único año en el que ni el Real Madrid ni el Barcelona ganaron algo es en el 2004. En la Liga Alemana del 2004 también hubo sorpresas, ya que cuando uno habla de Liga Alemana piensa que el campeón va a ser el Bayern Múnich sí o sí. De hecho, de las últimas 5 ligas había ganado 4 y la otra la había ganado el Borussia Dortmund. Pero en el 2004 ninguno ganó la Bundesliga, ya que el ganador fue el Werder Bremen. Si vamos a la Premier League, el campeón fue el Arsenal, lo cual hasta ahí no tiene nada de raro. Tenían un equipazo y la habían ganado 2 años antes. Lo raro es que de 38 partidos no perdió ninguno. Y es el primer y único campeón en la historia de la Premier League en no haber perdido ningún partido de liga. Fue tan grande esta hazaña que le dieron una Premier League dorada. Es el único club en la historia de Inglaterra que tiene un trofeo de Premier dorado. Volvamos al mundo de selecciones. Todos sabemos que la peor selección de la historia del mundo es San Marino. Una selección que nunca se clasificó a un mundial, nunca se clasificó a una Euro, está última en el ranking FIFA y solo ganó un partido en toda su historia. ¿Querés adivinar en qué año lo ganó? Hasta el día de hoy, la única victoria
victoria que tiene San Marino es un 1-0 contra Liechtenstein el 28 de abril del 2004. Y esto no aplica solo a clubes, sino que a distinciones individuales también, ya que el ganador del Balón de Oro ese año podría haber sido Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Deco, que ganó la Champions y llegó a la final de la Eurocopa, Henry, ganador de la Premier League con el Arsenal de los Invencibles y siendo bota de oro. Pero no, contra todo pronóstico, el Balón de Oro de ese año fue Shevchenko, que además de ser rarísimo por los jugadores que había y la temporada que hizo Shevchenko, fue la primera vez que un ucraniano ganaba el Balón de Oro. Y si pasamos a la bota de oro, también pasa algo insólito, ya que recién les dije que la ganó Henry, pero fue una bota de oro compartida entre dos jugadores que habían hecho la misma cantidad de goles, algo que en las 36 botas de oro anterior solo había pasado una vez. En Sudamérica se dice que las tres potencias son Argentina, Brasil y Uruguay. Argentina ya tenía jugadores que habían ganado la bota de oro, Brasil tenía jugadores que habían ganado la bota de oro, pero nunca un uruguayo había ganado la bota de oro. ¿Qué pasó en el 2004? Por primera vez un uruguayo ganó la bota de oro, ya que el ganador fue Diego Forlán en el Villarreal. Y hasta acá llego con las cosas más insólitas que pasaron este año del 2004. No sé qué opinan ustedes, pero para mí del siglo XXI por lo menos es el año más raro que recuerdo. Menos mal que no existían las redes sociales para hacer predicciones y que quedaran grabadas, porque le íbamos a pifiar todos. En fin, si conocen otra curiosidad que haya pasado en el 2004, déjenmela en comentarios. Yo traté de poner las más conocidas por lo menos. Y hasta acá llegó el video de hoy. Muchas gracias por verlo, suscríbanse, denle un me gusta y nos vemos en el próximo video. Chao.